Hola, ¿qué tal? Comunidad de Ingeniería Biomédica. Espero se encuentren excelente. El día de hoy vamos a aprender sobre una de las grandes bondades que nos ofrece MATLAB, que son las interfaces gráficas del usuario, o las mejor conocidas como las KIDE de MATLAB. Estas aplicaciones son prácticamente como las que hemos usado durante toda nuestra vida. Es una pantallita que tiene diferentes elementos visuales con las que nosotros como usuarios podemos interactuar con esta aplicación y ejecutar diferentes funciones. Y tiene la gran ventaja de que ya no es necesario hacer una programación de por medio para poder hacer esta interacción o ejecutar diversas acciones. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es aprender a formar una de estas interfaces gráficas y a programar sus funciones para que yo como usuario, cuando quiera hacer alguna aplicación, simplemente ya deje programado mis funciones y yo simplemente esté presionando botones para hacer diferentes acciones. Eso tiene la ventaja, por ejemplo, en el ámbito biomédico, cuando queremos hacer un sistema de adquisición de datos, que esto se va a complementar por una parte que tiene que ver con una parte electrónica en la que vamos a necesitar una tarjeta de adquisición de datos y por otro lado un software que nos permita hacer el registro de esos datos y poderlos guardarlos para posteriormente hacer su acondicionamiento y procesamiento. En este caso en particular vamos a utilizar la tarjeta de adquisición que ustedes conocen, que es el Arduino. El Arduino es una tarjeta de adquisición que es bastante común y bastante accesible. Es por ello la razón de la que estamos utilizándola en esta aplicación del día de hoy. Entonces, el Arduino tiene diversas ventajas, como por ejemplo la accesibilidad, pero también tiene una pequeña gran desventaja que es su frecuencia de muestreo. La frecuencia de muestreo que posee el Arduino es una frecuencia variable, nunca es constante y es muy complicado hacer una configuración a placer de esta frecuencia de muestreo. Entonces esto dependerá de la cantidad de procesos que esté ejecutando nuestra computadora o si el Arduino es original o es alguna versión en paralelo. Entonces esto resulta en una pequeña complicación, pero que puede arreglarse con un posterior procesamiento, como por ejemplo el zero padding. Si queremos ajustar las longitudes de diferentes vectores que una vez hayamos registrados, ¿no? Por ejemplo, ya platicaremos de estas aplicaciones más adelante. Entonces, la idea de utilizar el Arduino es para tener un sistema sencillo de adquirir y que vean que es muy fácil de implementar. Vamos a utilizar dos sensores en este caso para hacer una prueba de esta interfaz. Una por un lado es un potenciómetro y otra es un sensor de pulso cardíaco, que es como el que ustedes observan en este video de aquí. ¿De acuerdo? Y bien, una de las cosas interesantes que hay que platicar sobre estas interfaces gráficas es lo siguiente. Presten atención. Se fijan, yo tengo aquí diferentes elementos. Por ejemplo, tengo una gráfica, tengo 3 botones que tienen diferentes nombres que hacen alusión a las acciones que ejecutan. Tengo texto que se muestra visualmente para darme indicaciones a mí como usuario. Y tengo otras 2 casillas de color blanco que estas me van a permitir hacer una adquisición de diferentes datos que yo como usuario puedo ingresar. Datos de tipo string, de tipo flotante, etc. Vamos a ejecutar este código para que vean qué es lo que hace. Se fijan, esto es una interfaz gráfica del usuario. Una aplicación, una ventanita donde tengo diferentes elementos en los cuales si yo les doy clic puedo interactuar con ellos y hacen diferentes acciones. Como observaron, al yo darle clic en el botón configurar, hago una vinculación entre Arduino y MATLAB. Esta acción muchas veces, si ustedes lo han probado en scripts de manera individual, se dan cuenta que es un proceso tardadísimo. Tarda bastante en que el Arduino pueda empezar a hacer esta configuración, al menos la primera vez. Y para no estar ejecutando este proceso una y otra vez, lo que hago es agarrar toda esa función y dejarla solamente en un botón. Y una vez configurado, ya no necesito volverlo a configurar nunca más. ¿De acuerdo? Si se fijaron también, de este lado, en la parte de abajo, hubo un mensaje dinámico. Cuando yo di clic en configurar, empezó un mensaje que decía configurando. Y una vez que se cumplió las instrucciones de esta función, me aparece un mensaje de listo. ¿De acuerdo? Y fíjense, como les comento, yo tengo un potenciómetro conectado a un protoboard en el que simplemente consta de voltaje, tierra y la patita intermedia va conectado al canal analógico A0. Si yo al momento de darle al botón de adquisición sin antes configurar un tiempo de cuánto quiero hacer adquisición, me va a lanzar una alerta que me va a decir, oye,
ingresa el tiempo de adquisición, ¿no? Y una carita feliz, porque recuerden que debemos ser lo más amables posibles con los usuarios. Entonces yo voy a establecer un tiempo, digamos, de 5 segundos y voy a hacer una adquisición y voy a estar variando los datos en el potenciómetro. Vamos a hacer una onda sinusoidal, una simulación, y vean, si observaron, mientras estaba haciendo la adquisición, el eje de las X aparecía muestras, porque efectivamente eso era lo que se estaba graficando. Pero una vez que pasan los 5 segundos de adquisición, se despliega el registro completo con un vector de tiempo definido entre 0 y 5 segundos. El eje de las Y representa el voltaje que es capaz de soportar el Arduino en sus pines de adquisición, sean analógicos o digitales, que en este caso son valores que van entre 0 y 5 volts. Y por otro lado, si ustedes observan, el título es un título también dinámico. Nos aparece una variable que se llama fs, que es la frecuencia de muestreo. En inglés, frequency sample o sampling, que este es igual a 21.4 Hz. Si yo vuelvo a hacer otra adquisición de 5 segundos, hago aquí mis variaciones y demás, se darán cuenta que ahora la frecuencia de muestreo es cambiante, que esta es una de las pequeñas grandes desventajas que les comentaba sobre el Arduino. Y esto puede tener complicaciones futuras, como por ejemplo de que los registros que adquiramos sobre un mismo fenómeno tengan diferentes longitudes y demás, pero les digo que esto se puede corregir de manera sencilla. Otra gran desventaja que tiene el Arduino en este sentido es que, por ejemplo, si queremos hacer estudios de fenómenos fisiológicos como electromiogramas, electrocardiogramas o algún electrograma que involucre una frecuencia alta, porque recuerden que todos los fenómenos fisiológicos o los fenómenos que ocurren dentro del cuerpo se manejan a diferentes frecuencias. No es lo mismo la actividad que genera el corazón que la del cerebro, ni la de los ojos o la de los músculos de cualquier otra parte del cuerpo. Entonces tiene una frecuencia de interés diferente. Y según el teorema de Nyquist, que espero lo recuerden, nos decía que para hacer adquisición de estos fenómenos, para tener una buena representación de ese espacio analógico al espacio digital, necesitamos hacer una adquisición de al menos 2 veces el máximo de frecuencia a la que se manifiestan esos fenómenos. Pongamos un ejemplo, si el MG muestra fenómenos de interés hasta como un máximo 500 Hz, entonces necesitaremos adquirirlos por lo menos a 1000 Hz, ¿de acuerdo? Para tener una representación fiel de estos fenómenos que estamos con este particular interés, ¿de acuerdo? Pero bueno, entre esas bondades y desventajas que tiene el Arduino, esta aplicación nos va a permitir hacer adquisiciones con sensores que son relativamente simples, sensores de conductancia a la piel, sensores de temperatura, sensores de pulso cardíaco, por ejemplo, y hacer diferentes procesamientos y que tienen aplicaciones que ustedes los pueden utilizar incluso para investigación, algún proyecto de la escuela, alguna tesis, alguna investigación o algún artículo que tengan por ahí con intenciones de fabricar. Bien. Y por último, regresando aquí con la interfaz, si ustedes observan esta casilla que dice registro, yo puedo escribir un texto en el que, por ejemplo, diga, vamos a ponerle registro 1. Yo al darle guardar, este registro se va a guardar como un archivo TXT, que yo posteriormente puedo guardar, puedo nuevamente abrir y hacer mi procesamiento. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces empecemos con la programación de esta interfaz. Primero que nada, lo más importante que tenemos que considerar es que como es una interfaz para adquisición de datos, lo que necesitamos hacer es primero cerciorarnos si el Arduino tiene una vinculación con el MATLAB. ¿Y cómo se da esta vinculación? Bueno, pues se hace a través de las librerías. Nos vamos a ir aquí a la pestañita de Home, de casa, y nos vamos a ir aquí de su lado derecho en la pestaña de Environment. Aquí hay una etiqueta que dice Add-ons, donde aparecen estos cubitos de colores. Le doy clic aquí en la flechita y después me aparece la opción Get Add-ons, que prácticamente es como conseguir librerías específicas para diferentes propósitos. Recuerden que debemos de tener internet para poder hacer uso de esta biblioteca y, por ejemplo, si observan, aquí ya me aparece un buscador. Este buscador me va a permitir encontrar la librería que nos interesa. En este caso voy a escribir la palabra Arduino y le voy a dar Enter y se darán cuenta que esta segunda opción, espero que sea la misma referencia con ustedes, aparece esta librería que dice MATLAB Support Package for Arduino Hardware,
que es prácticamente una librería que nos va a permitir soportar esta vinculación entre Arduino y MATLAB. Le doy clic en esta opción, se fijan, ahí me aparece una etiqueta de color verde que dice instalado, pero a ustedes les debe de aparecer sin esta etiqueta y aquí una opción que diga descargar. Le van a dar clic en descargar, luego en instalar y le van a dar prácticamente siguiente y hay que contemplar que necesitan tener conectado un Arduino para poder utilizar esta librería. Sin más que eso, les tardará unos 10 minutos cuando mucho y ya podemos utilizar entonces todas estas funciones de Arduino directamente en la plataforma de MATLAB. Bien, pero entonces, ¿cómo hacemos este asunto de las interfaces gráficas? Bien, recuerden que aquí mi interfaz de MATLAB está un poco cambiado a lo convencional, incluso los colores son un poco distintos, pero son meramente cuestiones de formato, por si a alguno les genera ruido. Hay una pestaña que se llama Command Window, donde ustedes pueden escribir diferentes comandos y ejecutarlos sin necesidad de escribir un script. Recuerden que los scripts son como estos pequeños códigos, ¿no?, que podemos guardarlos con extensión .m. Yo voy a abrir la función que nos permite crear las interfaces gráficas. Ustedes van a escribir la palabra GUIDE, G-U-I-D-E, y aquí les va a aparecer un warning de que estas guides supuestamente se van a remover en futuras actualizaciones, pero créanme, llevan más de 10 años diciendo esto y no ha sucedido. Hay otras aplicaciones que hacen prácticamente lo mismo, como es el App Designer, pero yo quiero mostrarles las bondades que tiene en este caso las interfaces gráficas, que son las guide. Se fijan, una vez a darle yo enter a la palabra guide, me sale esta ventana de aquí. ¿Qué voy a hacer? La voy a expandir. Y se fijan, aquí me aparece un espacio en gris oscuro, que es prácticamente un espacio vacío. Yo puedo rellenarlo con el espacio que es un gris más clarito, que va a ser el espacio de nuestra interfaz. Voy a seleccionar la esquina inferior derecha y la voy a arrastrar hasta este punto para poder tener más espacio para poner elementos y todo el asunto, ¿de acuerdo? Entonces, bien, una vez teniendo esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Por un lado, se fijan en la otra interfaz que yo tenía, ¿sí? Tengo un elemento que es para gráficas, tengo 3 botones, tengo 2 etiquetas de texto, un texto dinámico y unas casillas donde yo puedo ingresar diferentes datos. Entonces empecemos por lo básico, las gráficas. Se fijan, de su lado izquierdo aparece un menú con diferentes elementos con los cuales ustedes pueden importarlos para poder hacer las diferentes interacciones. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es importar un elemento de gráfica. Aquí las gráficas pasan a llamarse de plots a llamarse axes. Entonces le voy a dar clic al botón de axes y presionando el clic izquierdo y arrastrando voy a poder hacer la forma de la gráfica del tamaño que yo quiera, ¿sí? Entonces más o menos la vamos a dejar en este punto y si se fijan me aparece un nombre que dice Axes 1. Las cosas importantes que hay que considerar aquí en las interfaces gráficas son 2 elementos principales. Por un lado son los strings, que son textos que se van a mostrar como ayuda visual para que el usuario entienda qué hace ese elemento. Y por otro lado tenemos las etiquetas o en inglés las tags, los tags. Esas etiquetas son las que nos van a permitir hacer su programación, porque hagan de cuenta que hacer una interfaz gráfica en MATLAB es como hacer programación orientada a objetos. Recuerden que, por ejemplo, si yo fuera un objeto, digamos Richie es el objeto. Richie tiene la propiedad de mover su mano derecha y la mano derecha es un objeto de Richie, entonces diría Richie.mano derecha.movimiento y con eso ya podría, por ejemplo, hacer la función de mover mi mano derecha, ¿sí? Entonces más o menos a eso se refiere, ahorita lo veremos con el código. Vamos a darle doble clic izquierdo a este elemento y nos va a aparecer este editor. En este editor están acomodados de manera alfabética todas las propiedades que podemos editar de manera manual o de manera automática con programación de estos elementos. Tenemos, por ejemplo, la alineación, el tipo de color de la gráfica, etc. Pero la que me interesa, como les comentaba, nos vamos a ir a la T, es el tag, la etiqueta. La etiqueta se llama Axes 1, es con la que yo voy a poder programar esta gráfica, pero la vamos a cambiar al español y le vamos a poner G mayúscula 1.
Una recomendación que les hago es que cuando modifiquen la etiqueta de estos elementos de las guide, es que si no es un botón, pongan la primera mayúscula. En el caso de que sea un botón, pongan la etiqueta con todo mayúscula. Ahorita les explicaré el motivo de esto. Bien, para guardar el cambio les necesito dar Enter y se fijan en automático me cambia la etiqueta. Voy a cerrar este editor y voy a importar mi primer botón. Los botones se pueden encontrar en la segunda opción de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Se llaman push button y ustedes también los pueden poner del tamaño que ustedes gusten. Ustedes me han de decir, bueno, pero este color gris como que no tiene vida y no quiero que diga push button. Tranquilos, vamos a modificar estas propiedades. Le voy a dar doble clic a este elemento y me van a salir también sus propiedades. Primero cambiamos el color, ¿sí? Recuerden que también, aparte de biomédicos, tenemos un poquito de diseñadores gráficos, entonces vamos a hacer que esto sea lo más agradable visualmente posible. Le voy a dar aquí a la cubetita y se fijan, voy a poder tener diferentes opciones de colores. Incluso si le doy a esta opción, puedo poner prácticamente cualquier color existente. En mi caso, yo por ejemplo, para este botón de configuración voy a utilizar un botón azul, de este primer azul. Le voy a dar Enter y se fijan, ahora las letras como que casi no se alcanzan a percibir. ¿Cómo vamos a modificar esto? Nos vamos aquí al font size, al tamaño de la fuente, y la vamos a subir, digamos, a 12 puntos. Ahí se ve un poquito más grande, pero como que le hace falta, ¿no? Vamos a modificarlo a 18. Ahí se ve mucho mejor. Me gustaría también que el grosor de esta fuente no fuera normal, sino que fuera en negritas. Entonces, se fijan, ya resalta todavía más. Pero, como buen diseñador, para hacer un mejor contraste, en lugar de ponerle una fuente con un color oscuro, lo vamos a poner con un color más claro. Le voy a dar clic aquí en el Foreground Color y le voy a poner la opción de color blanco para que cambie la propiedad del texto. Es decir, oye Richie, pero yo no quiero que salga push button, ¿cómo lo modifico? Recuerden que hay dos propiedades importantes. Nos vamos a donde dice string y aquí está lo que visualmente el usuario tiene la posibilidad de ver. Entonces aquí lo puedo modificar como por ejemplo hola mundo, le doy enter y ahí cambia el texto. Pero en nuestro caso, para la interfaz que queremos, que es una interfaz para adquisición de datos, le voy a poner configuración. Como es un string, aquí no hay tanto problema si utilizo acento o si utilizo algún carácter del español, no hay ningún problema, no se preocupen. En el caso del tag, aquí es importante. Recuerden que como programamos en inglés, pues tenemos que escribir las variables en ese sentido. La etiqueta para este botón la voy a poner todo en mayúscula, le voy a poner configurar. ¿De acuerdo? Le voy a dar enter y se van a guardar automáticamente estos cambios de las propiedades de este elemento, ¿sí? Y con esto ya tendría configurado, vaya la redundancia, mi primer botón que es configuración. ¿De acuerdo? Ahora, si se fijan, en la otra interfaz tengo otros dos botones, una que se llama adquisición y otro que se llama guardar. Entonces lo único que voy a hacer es, voy a seleccionar el elemento, control C, control V y ya me aparece el segundo botón, le doy doble clic y le vamos a cambiar el color. Ahora en mi caso, yo quiero ponerle por ejemplo un color, ¿qué les gustará? ¿Un verde? Tal vez. Vamos a ponerle este color verde, o bueno, es más, vamos a poner todo de color azul, ¿sí? Para que se vea súper bonito. Ahí está ese color azul, se ve súper bien el color blanco de letra. Ahora vamos a cambiarle el string. En este caso, este botón va a ser para adquisición. Y justamente su etiqueta, el tag con mayúsculas, le voy a poner adquisición. O bueno, lo ponemos en infinitivo, le ponemos adquirir. ¿Sale? Muy bien, le doy enter, cierro este editor y nuevamente control C, control V sobre ese elemento para modificar el último botón, que le vamos a poner con un azul un poco más pálido. Y aquí le voy a cambiar el color de la letra para poder distinguir. Aquí le vamos a poner como un gris tirándole a lo negro, para que se distinga perfectamente que ese es el botón de guardar. Vamos a ponerle aquí el string guardar y su tag con mayúscula le vamos a poner guardar también. Muy bien, se fijan, ya tiene un poquito más de forma esta interfaz. Ahora simplemente nos hace falta los últimos elementos y vamos a agregar un decorador visual solamente para que esto quede súper bonito. Lo voy a encontrar aquí al lado de las axes, que se llama panel, que simplemente es un rectángulo que yo puedo construir donde puedo
seleccionar todos mis elementos manteniendo presionada la tecla Shift, y si los pongo por dentro se van a organizar dentro de este panel. Y esto es simplemente para cuestiones estéticas, no tiene ninguna otra utilidad. Y si quieren, aquí en este panel le doy doble clic, me voy al título, y en lugar de que diga panel le vamos a poner botones de control. Le doy enter y se fijan, cambia en automático. Vamos a ponerle que también esté en negritas y con 10 puntos de tamaño de letra. ¿De acuerdo? Y bien, fíjense qué bonito se ve. Ahora nos hace falta los últimos elementos, que son estos textos. Estos 3 textos estáticos y estos 2 textos editables. Justamente hay 2 tipos de texto aquí en las interfaces gráficas. Tenemos por un lado los edit text, que son los que están del lado izquierdo, que son, como lo dice su nombre, para poder nosotros como usuarios editar texto. Y los del lado derecho, el static text, que simplemente funcionan como visualizadores de algo, ¿no? De lo que está haciendo cierto botón, de lo que hay que poner en cierta casilla, o también lo podemos utilizar como un texto dinámico. Podemos dejar un texto fijo y en función de cómo el usuario va interactuando con los botones, ir cambiando sus valores. Como por ejemplo, vieron al principio con el botón configurar, que aparecía configurando y luego aparecía el mensaje de listo. ¿Sale? Entonces, vamos a poner primero un static text, lo voy a seleccionar, los textos estáticos, y lo voy a poner aquí más o menos de 4 casillas. ¿Sí? Se ve esta casilla así un poquito feo, vamos a darle doble clic y vamos a ir modificando primero que nada el string. En este caso le vamos a poner tiempo de adquisición. ¿Sale? Vamos a ponerla en negritas y vamos a cambiar sus propiedades como el tamaño fuente. Le vamos a poner 12 puntos, se fijan, se ve súper bien. Vamos a cerrar esto y voy a acomodar solamente para que no me dé el toque. La vamos a acomodar un poquito para que el texto esté súper bien recortado. ¿De acuerdo? Y no le vamos a editar su tag. El tag lo vamos a dejar como el automático text 2. Así salió, pues así lo dejamos. ¿Por qué? Porque no lo voy a modificar, simplemente quiero que esté fijo siempre. ¿De acuerdo? Ahora nos vamos a ir al edit text. El edit text voy a hacer un recuadro más o menos del mismo tamaño. Y si se fijan, ahí me aparece en automático edit text, pero ese texto visual es simplemente el string. Si yo no quiero que aparezca nada, lo voy a borrar. Me voy a la propiedad de string y lo borro y le doy enter. Entonces me queda una casilla vacía para yo poder escribir mis datos. ¿De acuerdo? Si quisiera que, por ejemplo, hubiera un dato que esté siempre fijo, yo puedo, digamos, para un tiempo de adquisición fijo siempre, le puedo poner, por ejemplo, el 10. Y ese 10 lo va a adquirir el programa y va a hacer su procesamiento en consecuencia. ¿De acuerdo? Entonces, en mi caso lo voy a dejar así vacío para que yo siempre tenga que estar poniendo algún tipo de dato. Y voy a aumentar un poquito el tamaño de fuente, lo vamos a poner en 15 puntos. ¿Cómo se vería? Imagínense que yo pongo un 12, ¿sí? Y se ve más o menos de ese tamaño, ¿no? Entonces, bien. Sí, el tag sí lo voy a editar, porque yo necesito hacer referencia a este elemento para poder hacer una adquisición de esos datos. ¿Cómo se va a llamar este tag? Le vamos a poner con la primera mayúscula tiempo, T mayúscula tiempo, ¿sale? Le doy enter y cierro el editor. Ahora nuevamente selecciono estos 2 elementos, control C, control V, para editarlo muchísimo más rápido. Y se fijan, pues ya tengo otra casillita, que en este caso la voy a cambiar por, vamos a ponerle nombre del registro, nombre registro. Vamos a ponerle la R minúscula, ahí está. El tag lo dejamos exactamente igual, o sea, en este caso se puso automáticamente text 3. Cerramos el editor y esta casillita le doy doble clic y aquí sí me va a interesar modificar el tag. En este caso, con la primera mayúscula le voy a poner registro. O bueno, es más, pongámosle nombre con la N mayúscula. Le doy enter y se van a guardar automáticamente esos cambios. Voy a hacer unos pequeños ajustes aquí visuales, como por ejemplo hacer un poquito de centrado de estos elementos. Si no los queremos hacer automáticamente, nos vamos aquí a esta propiedad que dice alinear objetos. Le damos clic y los podemos alinear ya sea en vertical, en horizontal. En mi caso me interesa alinearlos verticalmente. Vamos a aplicarlo y al parecer ya están alineados. Bueno, los dejamos así. Y ahora voy a importar otro panel.
Es más, vamos a hacer un copiar y pegar del panel de fondo. Copiar y pegar. Bueno, por aquí se copió todo el panel. Vamos a borrar esta acción. Vamos a limpiar. Y vamos ahora sí a importar un panel para yo poder acomodar estos elementos dentro de este panel. Vamos a cambiar un poquito de su tamaño. Lo vamos a poner por acá. Aquí le voy a dar doble clic y voy a editar esta propiedad. Vamos a poner 10 puntos. Le vamos a poner que sea negritas. Y en lugar de que diga panel, le vamos a poner, por ejemplo, datos, ¿sí? Para que aparezcan los datos del tiempo de adquisición y el nombre de registro. Le voy a dar Enter y si se fijan, a ver aquí, tengo uno copiado de más, ahí está. Si se fijan, ya ahora sí, ya tengo una interfaz hecha y derecha. Podríamos poner algunas cuestiones por ahí interesantes, como por ejemplo otra gráfica más. Vamos a copiar y pegar esta gráfica. La voy a hacer mucho más chiquita para que esta gráfica, al momento de que yo cargue el programa, le pueda poner un elemento gráfico, esto es, una imagen. En mi caso vamos a poner el logo de Biomedical Teachings. Le voy a dar doble clic aquí, voy a editar su tag y le voy a poner como G2, G mayúscula 2. ¿Sí? Y bien, fíjense, que una vez que ustedes hayan acomodado todos sus elementos visuales, ahora lo que sigue, pues lo más importante es guardar. ¿Sí? Lo vamos a guardar en mi caso en el escritorio. Aquí le voy a poner, por ejemplo, GUI-BT, que significa Biomedical Teachings. Si se fijan, el tipo de archivo que se va a generar es un archivo .fig. Le voy a dar en guardar y se fijan, en automático me abre esta interfaz de MATLAB como si fuera un script, con un montonal de comentarios y con funciones que se ven súper extrañas. ¿Qué significará eso? ¿Quién sabe? No se crean, ahorita les platico sobre eso, ¿sí? Quiero que observen, en este caso en mi escritorio se crean dos archivos. Por un lado el archivo .fig, que es figure, que es prácticamente la aplicación que ustedes van a poder interactuar con ella. Y la otra es el código que va a regir las instrucciones de esta figura, que es un archivo .m. Entonces por un lado tenemos el código y por otro lado tenemos la interfaz como tal. Bien, una vez entendido esto, vamos primero que nada a cerrar aquí el otro ejemplo que estuvimos viendo. Déjenme lo cierro por acá. Y si al momento yo una vez haberle dado guardar y ahora le puedo proceder a correr la figura, le doy Enter, cambio el folder y se fijan, ya estoy corriendo la aplicación. Puedo darle clic a los botones, pero no hacen absolutamente nada. Puedo escribir aquí cosas, texto, número, lo que ustedes quieran, pero no hace todavía nada. Eso lo tenemos que programar y eso es lo que vamos a hacer a continuación.